Hola a todos, bienvenidos a este espacio en Revista Construir. Hoy nos encontramos con Giuseppe Angelucci, él es CEO en Tuscania y vamos a estar hablando de uno de los temas centrales de nuestra siguiente edición en Revista Construir, la edición 203, y es el tema de sostenibilidad. Bienvenido, Giuseppe, gracias por su tiempo, por estar en este espacio y compartir pues sus valiosas opiniones, ¿verdad? Muchas gracias, Luis Fernando. Es un gusto y un honor estar con ustedes. Gracias, Giuseppe. Y precisamente vamos a hablar no solo del tema de sostenibilidad, sino también de todo este desarrollo que ustedes han realizado, vías del Corso y todo lo que tiene que ver con este tipo de complejos que ustedes implementan, ¿verdad? Pero para comenzar con el tema de sostenibilidad, Giuseppe, me gustaría pues conocer su opinión en cuanto a si realmente existe en el sector construcción actual una conciencia en cuanto al tema de sostenibilidad y reducción de la huella ambiental que deja el sector, ¿verdad? O se ha convertido en algo que es únicamente una estrategia de marketing para las desarrolladoras. Sí, gracias Luis por la pregunta. Difícil de responder, tengo que decir, porque a lo largo de mi trayectoria como presidente de Casalco, que es la Cámara de Construcción Salvadoreña, y de la Federación de Cámaras de toda Latinoamérica, que es FIC, y ahora actualmente vicepresidente de SICA, que es la Confederación Internacional de Contratistas Asociados, he logrado interactuar con las diferentes perspectivas de la manera como cada continente enfrenta el enorme problema de la huella ambiental. Al frente, tal vez refiriéndome en términos muy positivos, encontramos la Unión Europea y algunos países asiáticos, principalmente Japón, Corea del Sur, y en segunda instancia vemos a Norteamérica, liderado por Canadá por encima de Estados Unidos, con algunos de los países medioorientales y posteriormente Latinoamérica, dejando a África en la cola. En el caso de Oceanía, mi conocimiento no es extenso, pero todo me indica que tienen una conciencia muy desarrollada sobre el impacto que nuestro sector tiene en el ambiente. No sé de obras concretas, pero creería yo que también lo aplican bastante bien. De esta consideración podemos concluir que la estrategia de marketing tiende a ser inversamente proporcional al compromiso de los países, empresas y continentes a los cuales pertenecen. En visitas a las instituciones financieras internacionales, en misiones que hemos realizado con FIC y con SICA Washington, he podido observar el nivel de exigencia hacia el Banco Mundial, hacia el BID, hacia Fomilenio, que los representantes europeos tienen en comparación con los otros países latinoamericanos y de otros países que hay en el mundo. Así que realmente sí hay conciencia, pero en diferentes niveles y capas a lo largo de los diferentes continentes. Entiendo, Giuseppe. Y en la región, ¿cómo estamos? En países de Centroamérica, ¿qué es lo que ustedes han visto en materia de sostenibilidad? ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué tanta conciencia hay en este tema? Pues la hay. El problema es que no logramos concretar esa conciencia en obras. Digamos que hay países que van más adelante que otros. Tristemente tengo que decir que El Salvador está tratando de salir adelante, pero no está encabezando esto. Lo vemos tal vez en Costa Rica. Uno creyera que Panamá más, pero en realidad Panamá todavía está por detrás de Costa Rica. Guatemala veo, por ejemplo, en las certificaciones LEED, tratan de sacar la certificación con plata y oro, pero nadie le apuesta ¿cómo se llama? A la certificación platino, ¿verdad? Que es la más alta. Y de ahí, pues, obviamente estamos. Otros países como Nicaragua y Honduras los veo un poco más rezagados. Pero sí, tal vez diría ese orden, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, y después quedaría Honduras y Nicaragua. Excelente. Hablando un poco del tema de los elementos que aportan a la sostenibilidad en un proyecto, pues esto viene como desde el diseño, ya elementos en la construcción, en la operación. Giuseppe, ¿cuáles son como los más importantes o quizá los que más se están utilizando actualmente en la región? Sí,
Tal vez la primera cosa es comprender que una construcción no solo debe ser eficiente desde el punto de vista económico, sino también responsable desde el punto de vista ecológico y social. A partir de esa comprensión debemos enfocarnos en varios temas. Uno es, por ejemplo, la eficiencia térmica energética. Lo primordial es diseñar, y aquí dice, concentrándonos en el bienestar de los usuarios y no en los resultados formales y estéticos, y posteriormente construir de manera que se reduzca el consumo de energía necesitada para dicho bienestar. Esto puede incluir el uso de aislamientos eficientes, de ventanas de alto rendimiento, de sistemas de calefacción y refrigeración eficientes, así como el aprovechamiento de energías renovables, por ejemplo el solar, eólico, geotérmico. De no perder de vista que el edificio o la construcción en sí debe seguir las reglas básicas de buen diseño, considerando posicionamiento, ventilación, luminosidad, altura, el entrepiso. Muchas veces dejamos entrepisos muy cortos y eso pues obviamente genera un malestar en el usuario. Uso de materiales sostenibles. Elegir materiales de construcción que sean renovables, reciclables o de bajo impacto ambiental. Esto incluye madera certificada, materiales reciclados, concreto de bajo carbono, sistemas constructivos que favorezcan la durabilidad y la reciclabilidad. Durante la construcción de la obra, enfatizar en la reutilización de materiales hasta que no tengan ningún uso, manteniendo espacios adecuados donde guardarlos durante la fase constructiva. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, hay materiales como la madera que se usa una vez y a veces se tira como ripio, como descarto, cuando en realidad si lo ponemos como una obligación digamos, a los muchachos que trabajan en la obra, la pueden reutilizar hasta que sea básicamente bagazo, pedazos pequeños. Después tenemos la gestión del agua. Y aquí dos fases importantes. Elementos que reduzcan el consumo, como la implementación de tecnologías para el ahorro, y en segunda instancia la reutilización del agua, ¿verdad? En el primer caso es necesario instalar ya sea grifería, ducha de bajo consumo, y en la segunda instancia los sistemas de reciclaje de agua grises y un buen sistema de tratamiento de aguas negras que permitan un reuso de dicha agua para jardinería, para inodoros, etcétera. Después tenemos como cuarto punto la calidad del aire interior, utilizar materiales no tóxicos y garantizar una ventilación adecuada para mantener la calidad del aire dentro del edificio. Esto incluye el uso de pinturas sin compuestos orgánicos, sistemas de ventilación controlada y tal vez uno de los factores más importantes, la inyección de aire fresco a través del sistema de acondicionamiento. Esto normalmente en nuestros edificios, en nuestra región, se evita digamos, ahorrarse un poco del pequeño porcentaje del sistema de aire acondicionado, pero en la realidad el impacto que eso tiene en la reducción de los costos de incapacidades para el empleador es enorme, ¿verdad? Y también cumpliríamos dos objetivos importantes, mejorar la salud de los empleados y obviamente como decía anteriormente, la reducción de los costos de la incapacidad para el empleador. Después tenemos el quinto punto, es la accesibilidad y salud. Aquí es importante priorizar la creación de espacios que promuevan el bienestar de los usuarios, con accesibilidad universal, buena iluminación natural, espacios verdes y zonas de recreo. Y después tenemos dos puntos más. El impacto social y económico, asegurarse de que la construcción tenga un impacto positivo en la comunidad local, considerando factores como el empleo local, la equidad social, la creación de entornos saludables y seguros. Y bueno, eso es básicamente los puntos que digamos que podría yo enfatizar adicionales a lo que ya conocemos ampliamente como la iluminación LED, los paneles solares, la ventilación cruzada, iluminación natural. Y digo, son importantísimos estos temas, pero muchas veces no se toma en consideración los que recientemente te comento. Listo, Giuseppe. Más allá de todas estas estrategias de sostenibilidad para que un proyecto sea denominado construcción verde, ¿cuál es el rol que juega la responsabilidad social empresarial en el sector construcción, Giuseppe? Creo que es algo que abarca otras temáticas y que también es importante para las empresas del sector construcción, ¿verdad? Sí,
puede ser un tema tal vez, no voy a decir impopular, pero tal vez no tan conocido. En la construcción normalmente tenemos mejores condiciones, digo, difíciles porque es un trabajo duro, físicamente duro, pero por decirte, en El Salvador tenemos 39 horas a la semana versus 44, que es lo tradicional. Se tienen algunas condiciones normalmente de adecuación que se le da a los empleados, pero digamos que no solo en El Salvador, sino que en la región y diría yo en Latinoamérica, existe esa disminución del valor que tiene el empleado, el empleo en la construcción. Entonces, digamos que aquí eh, hay que darle más valor, ¿verdad? Y es a través de algunas áreas de refuerzo que tenemos que hacer en tema de responsabilidad. Digamos que para iniciar, digamos que en la parte del trabajador es importante y después del usuario, ¿verdad? Eh, Estas, digamos, estrategias de responsabilidad social unidas a las técnicas de diseño y construcción generan una dinámica positiva hacia los empleados y la comunidad en varias vías, ¿verdad? Uno es el impacto ambiental positivo, o sea, porque la responsabilidad social es hacia las comunidades cercanas y tenemos que estar claros que un proyecto impacta, porque impacta, no hay forma que no impacte, ¿verdad? Pero que impacte de una manera positiva o que haya unas compensaciones que lo hagan aún más positivo. Generar un ambiente laboral adecuado, disminución de enfermedades. Y eso es, como mencionaba anteriormente, a través de la incorporación de inyectores de aire con sistemas de aire acondicionado, digamos, que no son del sistema, sino que solo exclusivamente para la inyección de dicho aire. Y la inclusión de las comunidades, ya sea en la fase constructiva, pero sobre todo en la fase de laboral permanente. Y al final finalizaría yo con digamos que mostrar y demostrar que el camino para todos, que es muy retador, es el camino hacia la sostenibilidad, ¿verdad? Ya sea al mundo de las personas empleadas, al mundo de las personas que están en el edificio o en la construcción ya de forma permanente y en las comunidades en los alrededores. Perfecto, Giuseppe. Muchas gracias por estas apreciaciones en cuanto al tema de sostenibilidad. Y me gustaría hablar un poco como de todo este master plan que ustedes han estado desarrollando ya desde hace muchos años en El Salvador, toda esta parte del desarrollo de Vía del Corso. Y creo que pues me gustaría mientras vamos conversando de este tema y nos va contando en qué consiste todo este desarrollo y obviamente también ligado a los aspectos de sostenibilidad que ustedes cuidan mucho en este tipo de proyectos, ir mostrando también en qué consiste esto, ¿verdad? Y acá es pues lo que he encontrado en la página web de ustedes, ¿verdad? Entonces, entiendo que todo esto que se muestra acá en pantalla es el master plan que ustedes han estado desarrollando. Giuseppe, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Qué es lo que ya está incluido? Entiendo que vienen nuevos proyectos, viene una nueva plaza comercial. Cuéntanos un poco más. Sí, el proyecto nace como un proyecto ecológico, ¿verdad? Digamos que con un máximo respeto hacia la naturaleza, se hace un estudio de impacto, no impacto ambiental, sino que es digamos, un impacto del entorno hacia nosotros y de nosotros hacia el entorno, en todas las dimensiones. Y entonces ese estudio nos demuestra y que vivimos en un mundo bastante conectado entre sí y que somos parte del corredor biológico mesoamericano, que estamos en un espacio en donde la infiltración del agua no es muy, muy grande, o sea, es más, es limitada, que tenemos una vegetación y un clima excepcional debido a las
condiciones de altura, digamos, referente al mundo entero, o sea, de latitud, longitud. Entonces decidimos orientarnos justamente hacia eso. Esta era una finca de café, en donde el problema de la finca de café es que es un monocultivo y también toda la vegetación alrededor de ese cultivo pues es muy similar. Normalmente la vegetación autóctona se pierde. Entonces esos fueron los ejes importantes. Adicionalmente, el tema social, o sea, generar una comunidad. Y para eso teníamos que encontrar espacios en donde existiera un núcleo fuerte de atención social que vía del Corso, o sea, donde hay muchos servicios y van a venir más en el punto central y alrededor todas las áreas residenciales de diferente índole, ya sea de bajísima densidad hasta de alta densidad a través de los apartamentos. Entonces fuimos creando todo este espacio y con esta filosofía fuimos migrando poco a poco a tal punto que, y más adelante, si me lo permite, voy a hablar del edificio insignia, que es el edificio corporativo que le arrendamos a Tigo, ¿verdad? Porque ese es, creo que uno de los cúlmines, o por el momento, uno de los éxitos más importantes que hemos tenido adentro de Tuscany. Entonces, digamos que fuimos resolviendo algunos temas, fuimos generando lagunas para recolectar el agua, que inicialmente era para quitar el impacto a comunidades aguas abajo, no generadas por nosotros, sino que por las mismas condiciones del suelo. Fuimos recuperando la vegetación autóctona de Tuscania, o sea, de lo que existió en su momento. Hemos ido, es una labor continua. Y digamos que a través de estas lagunas comenzamos a recolectar agua lluvia. Primero era para reducir el impacto en las comunidades aguas abajo y después esas lagunas comenzamos a diseñarlas de un tamaño mayor para poder utilizarlas para otros fines. Inicialmente pensamos en regar jardines con el agua lluvia. Tenemos 6 meses al año que el agua es gratis, básicamente gratuita, y entonces comenzamos a pensar en cómo utilizar esa agua. Pero en la medida que iba pasando el tiempo y nos íbamos informando, íbamos aprendiendo del tema de sostenibilidad, comenzamos a reutilizar esta agua. Entonces se pone un tema interesante porque el agua ya es gratis, entonces comenzamos a enfriar los aires acondicionados a través de la diferencia de temperatura de la laguna y del aire, o sea, del agua y del aire. Entonces, generando un ahorro de evaporación del agua, que normalmente tienen los sistemas de enfriamiento, que tienen estas cascadas de agua, estas torres de enfriamiento, y reutilizamos el agua, por supuesto, para riego y para otros fines, ¿verdad? Entonces ya tenemos el agua. Pero ¿qué es lo que pasa? En nuestro medio, el agua por 6 meses no llueve, entonces se evapora y se evapora entre 1 y 2 centímetros diarios. Entonces perdíamos una cantidad enorme de agua y ya no era tan eficiente el sistema. Entonces decidimos colocar la planta de tratamiento justo en el centro del proyecto. Primero, para poderla controlar que funcionara adecuadamente, ¿verdad? Y segundo, poder llegar digamos, a sustituir el agua que se evaporara. Entonces tuvimos que poner, pues, por supuesto, una planta de tratamiento de primer mundo con membranas que generan un agua de excelente calidad, no bebible, por supuesto, no es potable, pero que puede ser reutilizada en estas lagunas. Y adicionalmente nosotros enfriamos el agua a través de los ríos, que en algún momento en una foto pasaron ahí, se podía ver. La oxigenamos y la enfriamos para que el sistema de aire acondicionado pueda funcionar adecuadamente. En las lagunas, como podemos ver en las fotos que tú estás pasando o que pasaste anteriormente, tenemos unas islas flotantes de vegetación que hace un filtraje adicional del agua y paralelamente protege de la evaporación del agua, ¿verdad? Entonces mantiene una temperatura mejor y adicionalmente se purifica el agua.
Entonces, esos fueron los temas que nos enfatizamos, la recuperación de la naturaleza, digamos, de la vegetación autóctona, dejar corredores biológicos que nosotros les llamamos senderos biológicos, porque en el proceso el medio ambiente nos llamó digamos, nos llamó, nos llamó la atención que es una palabra registrada y no la podíamos ocupar, pero el fin es el mismo, que es básicamente generar espacios donde las aves migratorias puedan migrar y puedan tener un espacio digamos, para estar un tiempo. En cada área del sendero biológico hemos logrado colocar espacios de alimentación, o sea, vegetación adecuada para su alimentación y adicionalmente espacios de agua donde puedan beber y alimentarse y pues y tener un espacio adecuado para seguir su proceso migratorio, ya sea de norte a sur a norte. Adentro de este complejo Tuscania, que es un complejo de uso mixto de mediana densidad, normalmente cuando hablamos de usos mixtos es de muy alta densidad y están colocados en los centros históricos, en los centros de gran intensidad económica de las ciudades. Este, en cambio, quiere aprovechar las bondades de la naturaleza que la circunda y entonces es de mediana densidad, ¿verdad? Y donde podemos apreciar que gran cantidad de las áreas están dedicadas a áreas verdes, en donde podemos, digamos, en su entorno y en el centro y está rodeada completamente. Entonces, adentro de esto podemos ver al final de esta foto que estamos viendo el edificio Tigo. Es un edificio increíblemente eficiente. Ocupa básicamente el 50-55% de la cantidad de tonelaje de aire acondicionado que requeriría un edificio de ese tamaño y de esa índole, ¿verdad? Eh, Ocupa más o menos el 20-25% del agua que requeriría un edificio y con una población usuaria que tiene ese edificio corporativo de Tigo, que es Millicom, para los que conocen el mundo celular. Tiene 6 niveles, está rodeado de espacios naturales en medio de un espacio urbano sostenible, con amplias zonas de entretenimiento, comerciales, académicas y deportivas. Entonces, allá a la izquierda podemos ver arriba unas torres de apartamentos que también son uno de nuestros, que lo consideramos nuestros logros, que es haberse adecuado a la topografía del lugar. O sea, básicamente se adosan esos apartamentos a la montaña. Grandes retos, pero grandes logros, ¿verdad? Entonces, alrededor de eso tenemos, bueno, tenemos un colegio que tiene todos los grados para graduarse e ir a la universidad, con un sistema bilingüe muy reconocido y de gran calidad, tamaño mediano, es el Colegio Maya. Tenemos zonas comerciales, tenemos zonas de edificios corporativos, tenemos áreas residenciales, áreas deportivas, ¿verdad? Privilegiamos mucho, hay canchas de fútbol, de pádel, de tenis, hay espacios donde se practica el karate, donde, bueno, hay una serie de gimnasio, etc. Entonces, siguiendo con mi descripción de los beneficios de este edificio. Este edificio de Millicom o de Tigo, como lo conocemos en El Salvador, tiene la certificación más alta LEED en Centroamérica. Es un LEED Platino para la categoría Core and Shell, que para nosotros es considerada la categoría más complicada, ¿verdad? Más dura, y tenemos una certificación LEED Platinum, ¿verdad? Con mucho orgullo. ¿Y cómo se logró? Bueno, tiene, como les comentaba, un uso bajísimo del agua, de la cantidad del agua. Tiene un consumo bajísimo de tonelaje de aire acondicionado. Tiene una sensación térmica interna excelente. Hemos regulado la cantidad de vidrio porque muchas veces en nuestros países confundimos un poco la arquitectura de bonita cuando tiene mucho vidrio, ¿verdad? Cuando tiene estas fachadas libres propuestas hace un siglo por los arquitectos modernos en Europa, pero los climas en nuestra región no siempre son adecuados a esta arquitectura estética de mucho vidrio. Nosotros hemos calculado los vidrios para que
la sensación, digamos, visual de los trabajadores que están adentro, de los empleados que estén adentro, no sea abrumadora. Muchas veces tenemos estos edificios con muchas cortinas, porque en realidad la cantidad de sol que les entra es demasiado grande. Tenemos cortasoles, tenemos, digamos, un envolvimiento del edificio a través de un ladrillo visto, que es básicamente, le da una sensación térmica adicional. Tenemos un hueco central para difundir la luminosidad en todas las áreas internas y sin difundir el calor, ¿verdad? Y en este caso, pues utilizamos también las aguas lluvias las recirculamos para los inodoros, y las aguas grises las tratamos para también reutilizarlas en caso quieran lavar vehículos, lavar pisos, inodoros. Esto es gracias también y obviamente tienen agua de riego para los jardines que no utilizan agua potable. Por eso es el gran ahorro. Y esa agua de riego pues viene del sobrante que hay de la planta de tratamiento. Grifería de bajo consumo, ¿verdad? Con una apertura y cierre de tiempo, porque a veces el tiempo, el grifo puede estar funcionando y uno se descuida y pierde agua. Entonces, como les decía, la cantidad, aquí podemos apreciar, la cantidad de vidrio que hay pareciera poco, pero es suficiente para que no haya un reflejo molesto al interno, que eso es lo más importante al final de cuentas. No cómo se ve, es cómo funciona en realidad. Después, obviamente, tenemos techos con aislantes térmicos para disminuir la temperatura, paneles solares para la generación de energía y disminución del calor también, los cortasoles, como mencioné. Aquí hicimos un ensayo también interesante. Pusimos internamente ascensores panorámicos, o sea, que tienen el vidrio y que uno puede ver no está en un hueco, sino que daban hasta este vano central abierto, con dos objetivos. Uno, hacer el placentero, digamos, el manejo vertical y la conexión vertical entre los diferentes niveles. Y el segundo es disminuir la velocidad, porque cuando es un ascensor panorámico, la velocidad no puede ser tan grande. Entonces disminuía la velocidad y provocaba que los empleados utilizaran las gradas, que es otro importante logro, que se acostumbraron a utilizar las gradas, y en un mundo tan acostumbrado a trabajar y estar estático y sentado, le genera este movimiento mínimo necesario para estimular el corazón, sobre todo. Aquí pusimos estacionamientos para bicicletas, con duchas para los trabajadores que quisieran evitar el uso de transporte de combustión. Esto ha sido en nuestro medio, digamos que no ha funcionado tanto, pero yo espero que poco a poco se vaya estimulando el uso de la bicicleta. Pusimos un cargador eléctrico para vehículos eléctricos para el empleado que quisiera utilizarlo. Techos de estacionamientos también con paneles solares. La idea de utilizar pavimentos claros, y aquí podemos ver un ejemplo en la foto que estamos viendo también de concreto, es para mayor reflectividad de noche. De día, obviamente, no es es menos cómodo que el asfalto, pero absorbe menos calor. Pero de noche se necesita menos electricidad de luminarias o menos luminarias para iluminar de la mejor manera, correcto. El producto de los desechos de Tigo y del entorno, de todo Vía del Corso, va a la planta de tratamiento, o sea, los desechos fisiológicos. Entonces ahí nos genera otro inconveniente, que es la producción de lodos, pero para no enviarlos a rellenos sanitarios, que es un problema futuro para las generaciones, lo que hacemos nosotros hemos creado una planta de compostaje y estimulamos el inicio de la descomposición de los materiales orgánicos de Tuscania para generar abonos orgánicos, que es el compostaje. Entonces se cierra un ciclo importante
y es un poco lo que se llama o se le dice, digamos, un cierre de un ciclo completo en el uso del agua y de los desechos fisiológicos. Algunos lo llaman economías circulares, ¿verdad? Además, por ejemplo, en vez de en El Salvador se acostumbra sembrar grama, digamos, importada o gramas que requieren mucha fertilización, mucha agua. Nosotros utilizamos el maní forrajero y lo mantenemos bajo para generar, primero, una aireación mejor del suelo y segundo, menos desechos orgánicos porque se corta menos y menos agua, menos consumo de agua. Como mencioné anteriormente, la siembra de árboles autóctonos para que las aves migratorias estimulen a pasar por acá y a detenerse momentos. Y bueno, en general, ¿qué se ha logrado con esto? Sobre todo con el edificio, porque en general se ha logrado mucho ahorro de agua, mucho ahorro de energía, generar un ambiente saludable y sano, pero va en el caso del edificio, el más del 80% de la reducción del agua, un 35% de consumo de energía, 50% de reducción del aire acondicionado, y lo más importante para una empresa como Tigo es una reducción del 3 al 5% de ausencias por enfermedades. ¿Qué sistemas constructivos hemos utilizado? Los tradicionales, ¿verdad? En este caso, pues una estructura metálica con muros de relleno, con un enchape de ladrillo de barro cocido. En el caso del sur y del poniente, vidrios con cámara de aire en la fachada sur y poniente, como lo mencionaba. Y el edificio, porque este era un suelo bastante inestable, se apoya en unas pilas de grava, que se llama, es un sistema GeoPierre, para evitar colocar profundos pilotes, ¿verdad? Durante la fase constructiva, un tema importante, y es parte de la certificación LEED, pero que muchas personas tal vez no lo conocen, pero que es sencillo y funciona muy bien. Se colocaron trampas de grava en todas las salidas del proyecto. Y de esa manera los camiones cuando pasaban por la grava patinaban un poco y dejaban el lodo. Entonces de esa manera no contaminaban las calles aledañas. Se construyeron varios espacios donde se colocaron los diferentes materiales de construcción utilizados para poderlos volver a utilizar. Y o sea, había un orden que permitía que los trabajadores pudieran encontrar posibles descartos en otras construcciones, en este caso, pues una reutilización de los materiales que ya habían sido utilizados más de una vez. El ejemplo es lo que hablamos de la madera. Se venden los pedazos de acero que queden para funderías. De nuevo se siembra lo que mencioné, el arachi, ¿verdad? O el maní forrajero, lo conocen en algunos lugares, en vez de grama San Agustín, para disminuir el consumo de agua. En este caso, como era una finca cafetalera, originalmente se sembraron también algunas áreas verdes con café para tener una referencia histórica, pero buscamos una variedad que se llama Zampacho, que tiene lento crecimiento y una amplitud de ramas, ¿verdad? Entonces, de esa manera, el mantenimiento de estos cafés es mucho menor. ¿Qué puedo decir de la operación? Bueno, como les mencioné antes, tratamos los desechos orgánicos de tal manera que no haya ningún descarto, ¿verdad? Ahí se utiliza todo, desde el agua que sale de la planta hasta los lodos. Hemos logrado capacitar en El Salvador, como en algunas ciudades grandes latinoamericanas, no existe un sistema de tratamiento de aguas negras. Entonces, normalmente las aguas no vienen tratadas, sino que vienen tiradas en un río interno de la ciudad y esa va a ríos grandes y después va al mar. Entonces, no estamos capacitados ni desconocemos. Entonces, ¿qué hacemos? En el drenaje del edificio tiramos lo que sea. Y nosotros hemos ido capacitando a los diferentes usuarios de nuestra planta y ellos han ido aprendiendo a cómo manejar los desechos para que no contaminemos más el ambiente. Un ejemplo sencillo. De repente sentimos que la planta estaba funcionando mal.
Y esa es una gran ventaja de tenerla justo en el centro del proyecto. Y comenzamos a hacer la investigación y llegamos que el edificio de Tigo, las personas tenían, no sé si semanalmente o mensualmente, la tarea de pintar los lugares donde había trabajo manual y que se ensuciaban las paredes, y lo que les sobraba de pintura lo tiraban en el desagüe. Entonces, la pintura es el veneno más grande para las bacterias de la planta. Entonces, bueno, les enseñamos que no deberían utilizarlo de esta manera, que deberían, digamos, reutilizarlo poniéndolo en un lugar o mandarlo algún lugar donde pueda ser tratado. Increíble, pero bueno. Otro es el amoníaco para limpieza de los pisos, y eso es la limpieza normal. Entonces, eso es malísimo para una planta y para el medio ambiente. Entonces, lo que hicimos es, de nuevo, encontrar quiénes eran, y casi todos eran los que utilizaban amoníaco o productos con amoníaco, que son los más comunes en los mercados, y encontrarles un suplidor de un sustituto que no llevara productos químicos, sino que la limpieza, o sea, algún tipo de químico tiene que tener, pero que no contaminara. Entonces, eh, bueno, eso lo que hicimos es una labor a favor para que nuestra planta de tratamiento funcionara, pero como una forma de educarnos para manejar mejor los productos que utilizamos en el día a día. Por último, recordarles lo que les mencioné anteriormente, el compostaje, que tratamos de los desechos orgánicos del mismo proyecto y los tratamos con las aguas, con los lodos de la planta de tratamiento, se convierte en abono para las mismas áreas verdes del proyecto, ¿verdad? Entonces, con eso cerramos un ciclo que nos enorgullece, ¿verdad? Que nos ha costado, porque como no tenemos grandes guías en nuestra región para realizarlo, hemos ido prueba y error, ¿verdad? Lectura, ensayando, leyendo, preguntando, eh, abstrayendo de otras industrias buenas prácticas para poderlas ocupar en este ambiente que nosotros estamos desarrollando. Así que no sé si me excedí en esta explicación. Espero que no haya sido aburrido, espero que haya sido interesante para las personas que están y quieren ingresar o ya están en el mundo de la sostenibilidad, pero como podrán apreciar, es mi pasión, ¿verdad? Es mi pasión, lo hago con gusto, le dedico el tiempo adicional que uno puede dedicarle a otras cosas, yo se lo dedico a aprender más y a vivir más este mundo. Y los invito a todos a que lo hagan. Gracias, Giuseppe. Sin duda, se nota que es tu pasión, se nota que es un tema bastante importante para su persona, y no solo para su persona, para la empresa en la que está enfrente y todo este desarrollo. Y pues nada más que agradecerle su tiempo, su espacio y su dedicación para compartir con nuestros lectores y nuestros oyentes en Revista Construir todas estas apreciaciones. Nuevamente, muchas gracias por estar en este espacio, Giuseppe, y así llegamos pues al fin de este espacio de entrevistas en Revista Construir. Muchas gracias, Luis Fernando. Para mí es, como te dije al inicio, un placer. Yo agradezco el haberme invitado a participar, y la verdad es que me enorgullece de lo que hacemos y compartirlo para que más personas y más empresas le quiten el miedo de entrar en el mundo de la sostenibilidad, porque hay mucha intención, pero se concreta poco porque hay como un impedimento psicológico que uno puede equivocarse. Ahora, mi consejo principal es para los que van a desarrollar un proyecto, es contratar personas que sepan de temas de sostenibilidad a la hora del diseño. Si el diseño está mal, todo es más complicado, ¿verdad? Si el diseño está bien, todo es cuesta abajo. Y no le tengan miedo a los costos. Si el diseño está bien, los costos son muy, muy, muy poquito por encima de lo que cuesta una construcción normal, digamos, no sostenible. Así que de nuevo, muchas gracias. Excelente, Giuseppe. Gracias por ese consejo que seguramente va a ser muy valioso para
todas las personas que forman parte de este gremio de la construcción y muchísimas gracias por estar acá en esta transmisión. Te saludo.